Muy bien, viene la catástrofe. ¿Cómo sucedió la catástrofe? Hablábamos de agua arriba, agua abajo, y no habían visto llover porque tan solo conocían una brisa constante que mojaba la tierra. Eso es lo que conocían ellos. Pues cuando las aguas vienen y caen y las aguas salen, ¿sabían ustedes que la tierra está cubierta en un 70% por agua? O sea, el planeta Tierra está cubierto por un 70% de toda su superficie visible actualmente por agua. Ahora, si conociéramos el agua que hay en los océanos y la profundidad que tiene, ya lo han hecho. Han sacado, ahora sí, con cálculos, y saben que específicamente si el agua fuera puesta en una tierra llana, o sea, si la tierra fuera un lineal, sin altos y bajos, cubriría toda la tierra, estaría cubierta por 2,5 kilómetros de agua. Así que cuando les digan, es que nos estamos acabando el agua, no, estamos desperdiciando el agua potable nada más. ¿Sí? 2,5 kilómetros de agua si toda la tierra fuera planita y no hubiera montañas y hoyos. De la agua superficial. ¿Sí? Ahora, allí en la segunda de Pedro nos recuerda porque que nosotros queremos engañarnos, decimos, ¿cómo pudo haber sucedido una inundación de tales grados? Pues miren, a lo mejor ni siquiera se ocupa mucha imaginación ya. Vemos por las noticias, les llueve un poquito y las ciudades se convierten en ríos o en lagunas. ¿Lo han visto últimamente? Y en cuestión de horas. Bien, esto explica muchas cosas. Se ha encontrado en el monte Everest, en las partes altas, en las cumbres, fósiles de peces. Y no de peces de millones y millones de años. Fósiles de peces que todavía existen. La pregunta es, ¿cómo llegaron allí? En las cumbres más altas. ¿Cómo están ahí esos fósiles? Pues sencillo. En algún momento, lo que ahorita conocemos como Monte Everest, quedó abajo del agua. ¿Qué hizo Dios para elevar tierras y bajar tierras? Para que quedaran abajo de los océanos y arriba de los océanos. ¿Ocupó millones y millones de años? Se la pasó suplicándole, ándale tierra, ya muévete. Si Él lo puede crear todo, ¿podrá hacer eso? Así que las fuentes de la gran profundidad se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron y proporcionaron el agua suficiente para generar esta catástrofe, de la cual pueblos que no tienen nada que ver con el pueblo judío, en toda la tierra, pueblos tan lejanos en zonas donde el hombre blanco no había llegado, tienen sus propias leyendas acerca de esa gran inundación. Cada quien lo describe como puede o como medio lo entiende después de tanto tiempo, pero tiene memoria. Llegamos a la cuarta C, confusión. Cuando Dios bendijo a Noé, cuando salieron del arca y ya nuevamente a tierra firme, les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué creen que pasó? Pues la mayoría de ellos, si no es que todos, decidieron, pues ¿para qué nos dispersamos? ¿Para qué llenar la tierra? Aquí está bien. Mejor hagámonos un nombre para que todo mundo recuerde que nosotros somos los que nos hicimos a nosotros mismos. Así como el humanismo nos dice, tú eres lo mejor, tú créetelo, proclámalo, decláralo.
que todo mundo escuche que tú eres quien gobierna sobre ti mismo. No hay nada más. No existe ningún poder. Eres tu propio Dios. Más o menos así pensaron estas gentes. Así que Dios, cuando el Señor vio su desobediencia, se disgustó y confundió el lenguaje de la gente para que no pudieran entenderse. Eso sucedió en lo que llamamos la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, del 7 al 8, dice que Dios dijo: vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no puedan entenderse el discurso del otro. Entonces el Señor los dispersó de ese lugar sobre la faz de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Déjenme decirles una cosa y rápido. Si ubicamos más o menos dónde está o dónde fue la Torre de Babel, no es la torre redondita que nos llegan a dibujar algunas gentes, más bien era lo que llaman zigurat. Zigurat eran construcciones de tipo como piramidal, cuadradas, que se encuentran en la zona de Asiria, en la zona de Babilonia. Allí en esa zona se han encontrado los escritos más antiguos. En Sumeria, o en Akkad, o Acadia, en esa zona se han encontrado que el lenguaje que ellos tenían parece ser que no tiene raíz. O sea, no proviene de otros lenguajes. Eso es interesante. ¿Saben por qué es interesante? Porque todos los idiomas que actualmente existen, no sé, unos 1000 y tantos idiomas, o miles, tienen como base tan solo unas 20 familias de idioma. O sea, que más o menos proceden de ahí. Hablamos a lo mejor de latín, hablamos el lenguaje nórdico, sí, hay unas cuantas raíces, claro, de ahí hay un montón de variedades. Y si aquí nos cuesta trabajo entendernos, porque a veces que cada quien habla su propio idioma, porque ya le inventó nuevas palabras, o las palabras del grupo, imagínense. Algo así ha sucedido. Ahora bien, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después de esta confusión? Vamos a hacer una línea del tiempo muy rápida y para ello me voy a auxiliar de una herramienta a lo mejor un poquito infantil en cuanto a los dibujos, pero por lo simple nos puede servir. Después de la dispersión a fuerzas, porque Dios ordenó, llenen la tierra, y el hombre, aquí estoy a gusto, llenen la tierra, podría ser mañana, y finalmente los mandó a llenar la tierra porque no se entendían entre ellos y cada quien se fue con quien se pudo entender y se fueron a otro lado y así los dispersó. Pero allí encontramos en Ur de los Caldeos al siguiente personaje en importancia en la palabra de Dios, y está también en Génesis. Abraham, él es llamado por Dios, ve Dios que Abraham tiene un corazón dispuesto hacia él, lo llama, sale de Ur de los Caldeos y hacia la tierra que le ha prometido, hacia la tierra de Canaán, ahí donde él espera que Dios multiplique su descendencia. Ahí conocemos también de la historia de Isaac, su hijo. En sí hubo otros hijos de Abraham, Ismael, pero vamos a seguir la misma línea para entender la historia de la palabra de Dios. De Isaac, 2 hijitos, uno de ellos Esaú y el otro es Jacob, el tramposo. Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de la cual Dios al bendecir a Jacob le cambia su nombre a Israel.
Así que de estos 12 hijos vendrán las 12 tribus de Israel. Estos hijos no eran tan buenos. Dios no nos engaña con la palabra de Dios. Nos muestra rápidamente que las cosas que pueden parecer buenas no siempre son tan buenas. Entre ellos se deshicieron de su hermano menor porque era el favorito de él, y finalmente José va a dar a Egipto. Allí en Egipto se convierte en un gran hombre, no vamos a entrar ahorita en detalles. Finalmente tiene que ir, permite que su familia, que está padeciendo hambre, viaje a Egipto. Allí en Egipto, ahora sí que descendió a Egipto. Allí encuentran durante un tiempo una situación amable, después llegan a estar en un estado de esclavitud. Finalmente era una nación que los veía a ellos como ahí los que se juntaron, no eran parte del pueblo de Egipto. Finalmente encontramos a Moisés, que es llamado por Dios, le llama la atención, lo pone para guiar a su pueblo, para poder sacarlo de Egipto. Allí reconocemos dos cosas. Una, que a través de lo que se conoce como la Pascua se establece un sacrificio permanente para recordarnos que solo a través del derramamiento de sangre va a venir la salvación. Y van a dar hacia el desierto, y ahí en el desierto estarán 40 años. Aunque los israelitas fueron liberados de Egipto, su rebeldía, su falta de fe, su falta de confianza en Dios los mantiene esclavizados. Ese es el periodo que llamamos del periodo de Éxodo. También después de Moisés viene a tomar la batuta Josué. Después de esos 40 años, ahí donde habían recibido de parte de Dios la ley, que habían recibido a través de Moisés la ley que Dios les había dado, Josué empieza a hacer un caminar nuevamente ya hacia la tierra que Dios les había prometido, y van hacia la tierra de Canaán. Y aquí empieza una época que llamamos la etapa de los jueces. Posteriormente, después de los jueces, entre los cuales contamos a Gedeón, a Sansón, los israelitas, las tribus de Israel, pidieron que por qué no eran como los demás pueblos, y pidieron un rey. Saúl, el primer rey de Israel, el cual creyó que lo mejor era ser bien religioso, cumplir con la parte que les tocaba de hacer sacrificios, pero Dios le dice: ¿sabes qué? A mí lo que me importa es la obediencia, y tú no has sido obediente. Entonces viene David a hacer ahí con su Honda, en este caso era una marca de otro tipo, era marca resortera. Recuerden que es dibujos para niños. David es el gran rey que tiene un corazón para Dios en obediencia, aunque aún así comete graves errores, y los comete sobre todo con su propia familia, porque no es constante con la enseñanza. Viene Salomón, el templo que no había sido construido y que David quería construir porque el arca de la alianza y toda la adoración se daba en lo que era el tabernáculo desde tiempos de Moisés. En cierta manera le da parte de lo necesario para que Salomón lo construya. Ese es el primer templo. Después de Salomón viene una división de los dos reinos, producto desde los errores de David, incluyendo los de Salomón. ¿Por qué? Porque permitió, sobre todo Salomón, tener una conexión de diferentes naciones
se hablan de las muchas esposas de Salomón, estableció relaciones con muchos reyes de otros lados, aparentemente era muy bueno como internacionalista, pero trajo muchas complicaciones para la propia nación, trajo ideas raras que aún todavía seguimos padeciendo. Mucha idolatría. Aquí sucede que el reino de Israel se divide en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Los reyes que están en esa época se dividen, los profetas los advierten tanto a uno como a otros de los errores. Aquí vemos todos los profetas, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel hasta Malaquías. Bien, aquí se da la destrucción del reino de Israel por parte de los asirios y la destrucción del reino de Judá por parte de los babilonios. Jerusalén es destruida. Los asirios habían llevado al destierro a los del reino de Israel, y a los del reino de Judá fueron llevados a Babilonia. Allí podemos conocer o reconocer la historia de Esther, la historia de Daniel y de todos ellos. Después, en tiempos de la etapa persa, más o menos ya como en el año 600 antes de Cristo, el rey babilonio, Nabucodonosor, y todos sus descendientes pues van perdiendo el poder. Llegan los Ciro el persa, llega después Darío, y todos ellos van haciendo ciertas modificaciones, entre ellos permitir que el pueblo de Judá vuelva a la tierra prometida. Ahí encontramos a los libros precisamente de Esdras, de Nehemías, que nos hablan de la reconstrucción del templo y, ¿por qué no?, también la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Este es un vistazo muy rápido. O sea, quiero que entendamos esto como eso, es tan solo una vista rápida para entender que todo tiene una sola conexión. Bien, todo esto para llegar precisamente a que después de que se había reconstruido la ciudad y que regresan los judíos, aparece un hombre como Alejandro Magno, un griego, que ni siquiera era griego como tal, sino de algunas provincias, que viene a conquistar toda esa región. Se dan las luchas de los judíos como resistencia. Ahí está la historia de los macabeos. Se destruye el segundo templo, el que se había reconstruido en tiempos de Esdras y de Nehemías. Después viene la etapa romana, y en estos últimos 100 años antes de Cristo se da lo que conocemos como el Imperio Romano, pero también se da lo que a nosotros más nos importa: la venida de nuestro Señor Jesús al mundo. Ahí parece más bien un niño con gorro, con sombrero y con unos pañales con un muy buen seguro. Pero bueno, hasta ahí, nada más para entender el paso de la historia. Yo quiero que vayamos a la siguiente C. Y esta es Cristo. Poco tiempo nos queda. Poco tiempo nos queda. Y esto es lo más importante. Cristo fue la promesa que Dios le había dado desde Adán y Eva, allí en el jardín del Edén, después de su error. Cristo había sido puesto en la mente de aquellos que todavía no sabían quién iba a ser Él, tal como Moisés, tal como Abraham, pero recibieron la bendición de parte de Dios como una promesa y la creyeron. Sabemos bien que la desobediencia de Adán y Eva es también nuestra propia desobediencia, que
nuestro error, nuestro pecado nos lleva a la muerte. Yo sé que actualmente en nuestra fe cristiana ha sido atacada de tal forma en la cual casi tenemos prohibido hablar de pecado. Y no hablo de la sociedad externa que nos dice que cómo le vas a decir que si tiene una desviación de tipo sexual, o que si hace cosas perversas, o que si mata, roba y todo eso, estará condenado por parte de Dios. No, no, no. El problema es de que dentro de nuestra misma iglesia, me refiero al cristianismo, hemos recibido casi como una norma. Es que no tienes por qué hablarles del pecado. Pero ¿cómo no vamos entonces a necesitar de un Salvador si no reconocemos que somos pecadores? Si no reconocemos que necesitamos del Salvador. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? El primer ser vivo que fue muerto fue ejecutado por Dios mismo. Para poder cubrir con el pecado, con la vergüenza, con el miedo de ser visto de parte de Adán y Eva, que se andaban queriendo hacer con sus propias obras, taparse con hojas, Dios mismo toma a un cordero, una oveja, y les hace una cubierta de pieles para que se cubran. Desde ese momento, Dios está estableciendo que la única manera para cubrir con el pecado es el derramamiento de sangre. Y eso, si no lo comprendemos totalmente, vamos a estar viviendo en apariencia. Una fe, dicen, deslactosada, descremada y fácil de digerir. Tales sacrificios, los que hizo Dios mismo en el jardín del Edén, el que hizo Abel para agradar a Dios, tan solo podían cubrir el pecado, pero no lo podían quitar. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, se dieron cuenta con esas leyes de esos 10 mandamientos, que aunque uno se quisiera decir, no, pues yo no he matado a nadie, no he robado mucho, bueno, poquito, como dijo aquel candidato, no soy tan malo. No. La ley nos sirve para darnos cuenta de que es inalcanzable cumplirla. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, nos la puso mucho más clara para los que se querían engañar religiosamente. Mira, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste, estás en adulterio. Y si tú te dejas llevar por la ira en cierto momento, mira, déjame decirte, estás matando en tu corazón. No te engañes. Tu tendencia es hacia el pecado, es destructivo. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo tentados todos los días? ¿Cuántos de nosotros tenemos la tentación ahí en nuestra área de trabajo, en la calle, en la casa, en nuestro celular o en nuestra computadora? ¿Cuántas oportunidades se nos presentan? ¿Y en cuáles habremos de caer? Porque al cabo, como dijo la serpiente, no pasa nada, no morirás por eso. Chavo. Aquí voy a dejar el tema y quedarán pendientes
para revisar más a fondo. Lo que sí quiero en este momento es hacerles saber algo. Dios nos ha advertido muchas veces. Dios nos ha puesto las cosas con tal claridad para que andemos en Él, en su camino. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece, muere, desfallece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque tú, porque yo, porque nosotros hemos rechazado el conocimiento que viene de parte de Dios. Y dice el Señor: por lo tanto, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la instrucción de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Si nosotros, en vez de creerle a Dios, queremos creerle al mundo, y si el mundo nos dice: mira, por acá está más fácil, por acá es más cómodo, por acá es más grato, y nosotros le creemos al mundo en vez de creerle a Dios, y si consideramos que este documento está obsoleto o que dice cosas muy interesantes pero que la vida real es otra, que los científicos dicen otra cosa, que, espérate, no te engañes. Las cosas que el científico ve son las mismas que tú ves, y las puedes ver con esta óptica, con esta perspectiva, de la misma manera que el científico lo ve. Lo ve. El asunto está en cómo lo describes, en cómo lo filtras, cómo lo traduces. No te dejes engañar. La palabra de Dios es clara. Dios nos quiere transformados de tal forma para que nosotros no seamos desechados. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la oportunidad de vivir, y se nos ha puesto delante de nosotros. Así como a Josué, del que hablábamos hace rato, le dijo: mira, tú no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y así como a Moisés le dijo: mira, te dirán muchas cosas, pero tú mantente firme en el camino que te doy. Que el pueblo es rebelde y que quiere jalar para otro lado, que tu familia es rebelde y quiere jalar para otro lado, que tus propias debilidades y tus instintos son con una gran inclinación y te jalan hacia otro lado. Mantente firme, resiste, y tú saldrás vencedor. Él ha prometido que venceremos. Hace un momento que estábamos cantando alegremente, y ellos, de los que he estado hablando, daban gloria a Dios. A Dios da la gloria. ¿Se acuerdan? Y luego cantábamos también que Satanás, él quiere engañarnos con su poder. ¿Sí? Y no nada más a Adán y Eva, a ti y a mí. Pero también sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. ¿Y saben qué? Él nos ha mostrado cómo triunfar. Y quiero dejarlo hasta ahí. Si nosotros le creemos a Dios, porque creo que le creemos a Dios, no podemos creerle parcialmente. La palabra de Dios es infalible, no falla. Créele todos los días, porque Dios todos los días
es bueno, es veraz. No hay error en él. Entonces, si Víctor me lo permite, terminaremos la próxima semana. Y si Dios nos concede, aquí estaremos para terminar esto.